tal a todos? Buenas tardes. Estamos ahora aquí en el tercer diálogo Render Lab, que hemos llamado Detrás de la Pantalla. El día de hoy continuamos, estamos a la mitad de estas 5 charlas que estamos organizando desde el Festival de Cine Universitario Render, en paralelo a nuestro primer laboratorio de proyectos de desarrollo de cortometraje universitario, que también ya está en su, ya hemos desarrollado varias asesorías y está también por concluir. En esta oportunidad vamos a hablar de la dirección, la dirección en la preproducción de animación. Y para eso tenemos a Jimmy Carwas invitado, que está aquí a mi lado en la pantalla. Lo voy a leer un poco sobre él para que lo vayan conociendo, antes de presentarlo formalmente. Jimmy Carwas es bachiller en arquitectura, es director y productor de animación en Perú, con 15 años de experiencia en efectos especiales en películas de ficción y publicidad. Socio fundador de Origami Art Animation Studio. Actualmente lleva adelante su ópera prima Nuna, que es la que vamos a revisar hoy día en cada etapa también. Esta es una película animada que está ahorita en preproducción y ha sido ya galardonada con varios premios internacionales, entre ellos la categoría Cinemas du Monde en el Festival de Annecy 2016, en Francia. Y también ha ganado el premio de DAFO aquí en Perú. Actualmente desarrolla junto a Ichu Producciones otro proyecto musical animado llamado Mamá Angélica. Entonces tenemos hoy día aquí a Jimmy para hablar sobre cómo es la visión desde la dirección en un proyecto de animación, ¿no? Vamos a repasar las distintas etapas que hay en el proceso de creación de una película, basándonos con ejemplo en Nuna, y ya saben que si tienen comentarios, si tienen alguna pregunta en específico sobre ese tema, pueden ir dejándola aquí en la transmisión, siempre diciendo también de dónde son y de dónde nos están siguiendo, y también les invitamos a que por favor nos ayuden a difundir estas actividades que estamos haciendo compartiendo la transmisión. Si pueden compartirla y ahí dejan su pregunta también la vamos a leer. Nada, entonces empezamos. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estoy para hablar sobre la animación en el Perú, el proyecto Nuna, y todo lo que, las dudas, las preguntas que quieran hacerme, son bienvenidas. Dale, Estoy a su chévere, entera disposición. Dale, vamos a sacarle jugo hoy día entonces. Le recuerdo a la gente que ya se conectó que, como todos los diálogos, tenemos también hoy día otro reto que vamos a dejar al final de transmisión. Y el premio de este reto es una beca para el laboratorio que hace Ajayu, el Festival de Cine de Animación Ajayu, todos los años. Así que, y también el reto obviamente tiene que ver con animación. Así que quédense conectados, estén atentos para ir participando y compartiendo, porque al final vamos a conocer cuál es el reto para que puedan participar por esta beca. Entonces ahora sí, sin más, voy a pasar el primer teaser con el que se lanzó Nuna. No es el actual, es el primero. Entonces lo voy a mandar ahorita y luego Jimmy nos va a comentar un poco acerca de la película. Ya estamos. Entonces ahorita acabamos de ver el primer teaser que tú presentaste formalmente de este proyecto en Luna. Sí. Quizás puedes empezar contándonos un poco de qué va y cuál fue quizás esa principal motivación que tuviste desde tu visión de director de esa película para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, este teaser es bien viejito, lo hemos realizado realmente internamente al estudio cuando todavía estábamos dándole forma al proyecto. Todavía los personajes no estaban muy definidos, pero atrapaba un poco la idea que queríamos hacer, es un teaser conceptual. Y para esto yo quisiera contar primero una pequeña historia para entrar al universo de lo que consiste en una, ¿no? Recuerdo que cuando yo era pequeño, mi padre una vez me contó mi padre es oriundo de Andahuayla, y él
él me contó que cuando viajaba con su padre, mi abuelo, en unas caminatas nocturnas de pueblo en pueblo, de pronto en la noche encontraron un lugar donde dormir, que era una casa, perdón, eran tres paredes en las cuales se podían cobijar, pero en la noche él quería irse al río, ¿no? Tenía ganas de ir al baño y salió con su perro y entonces en la lejanía del cerro se veía una persona andando, ¿no? Y es normal, la gente camina en la sierra, camina largos trechos, la noche cae y te encuentra, ¿no? Y una persona caminando no es algo raro. Entonces él seguía en lo suyo, cuando esta persona sigue avanzando, sigue acercándose y pasa por su costado, por su espalda, perdón. Él voltea siendo un niño todavía y cuando le ve los pies, esta persona no tenía pies, estaba flotando, ¿no? Y eso a él le asustó porque no sabía por qué estaba flotando esa persona. Fue corriendo a hablar con su padre y su padre le comentó, le dijo, papá, he visto a una persona andando, no tenía pie. Y su padre le dijo, ¿no? Oye, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo es su descripción física, ¿no? Tenía una túnica, le explicó, ¿no? Tenía una soguilla blanca, unos pompones, le describió completamente. Y eso a mi abuelo le hacía una imagen mental sobre lo que había visto. Y mi abuelo lo abrazó y se puso a llorar. Yo cuando me contaba, mi padre me contó esto, yo un poco como que entendí que estos no son mitos, no son leyendas, no son cuentos así que a tomar a la ligera, son cosas reales que a veces a uno le pasa, ¿no? Yo a veces le contaba, el abuelo no preguntó, no dijo, oye, no existen los fantasmas, como a nosotros nos dicen, ¿no? Sino más bien él preguntó cómo era, porque en el mundo andino hay muchos tipos, y hay algunos malos, y hay algunos buenos. Y él se dio cuenta que en ese momento este era un ser eh, oscuro y estuvo muy cerca de perder a su hijo, ¿no? Bueno, ese tipo de historias eh, a mí me han terminado de formar una idea de lo que es el universo andino. He investigado en la universidad, he trabajado sobre este tema y esa magia, esa suerte de magia es la que he tratado de capturar con Luna. Y esa es un poco la motivación que me ha movido a crear este proyecto. Acá. Por ejemplo, ya entrando a este cargo de dirección, ¿no? De un proyecto de animación, cuando tú tenías, por ejemplo, esta idea que ya tenías en tu cabeza a partir de la historia que te contó tu familiar, o sea, ya tú cuando lo viste imaginar, ¿pensaste que podía convertirse en un proyecto audiovisual para empezar? No, Digamos, o te acompañó desde antes y cuando ya sabías las herramientas dijiste, rebobinaste y acordaste de esa historia, ¿no? no, de hecho yo agarré esta temática en la universidad. Yo estudiaba arquitectura en ese momento y estaba trabajando la temática de los desplazados por el terrorismo y cómo estas personas ya habían perdido su identidad al tratar de volver a la tierra que dejaron siendo niños, ¿no? Entonces estaba trabajando en un proyecto de identidad, ¿no? De cómo conseguir, cómo recuperar la identidad. Ese proyecto a nivel arquitectónico quedó como una propuesta académica, pero por azares del destino, cuando estuve ya trabajando en animación y buscando un tema sobre el cual desarrollar era un cortometraje el que quería hacer, comencé a agarrarlo y dije, bueno, tengo todo esto ya trabajado y me parecía muy interesante. Ahí obviamente comencé a investigar más, a leer más y me di cuenta que es un universo muy amplio, ¿no? Y bastante fantástico. Y, por ejemplo, ¿qué cosas empezaste a descubrir cuando justamente investigaste acerca de este universo, ¿no? Que imagino que complementaron toda la fase de ideación que hiciste para realizar el proyecto, ¿no?
descubrí muchas cosas. Bueno, descubrí que, por ejemplo, el universo, la visión del hombre andino es diferente, ¿no? La percepción. Hubo notas periodísticas, por ejemplo, en las que narraban sobre niños que fallecían en la carretera, ¿no? Por el frío, eh, o porque les agarró una huelga o una carretera rota o no tienen un hospital cerca. Entonces, es una cercanía con la muerte, ¿no? Y eso, la verdad es que a mí me puso mucho en análisis porque, bueno, justo yo también tenía un hijo bebé y me ponía a pensar cómo es que la vida dura debe ser allá en los Andes, donde el diálogo con la muerte es tan cercano, ¿no? Y precisamente esto, Nuna es un viaje de la vida y de la muerte. Entonces, sí, voy a pasar ahorita el teaser 2, o sea, digamos el que también hemos estado difundiendo Claro, en el Facebook de Render. La claro, gente seguro va a notar ahí también toda la evolución que tenía el proyecto, ¿no? A claro. ver, vamos a poner. Ahí estamos, Jimmy. Entonces Sí. acabamos de ver ahorita el teaser 2 de todo este cambio que ha tenido la película, que aún sí, pues, continúa en su proceso de preproducción, ¿no? Tú ya nos vas a comentar más adelante en qué estado está y justamente qué acciones se están tomando pensando en su culminación, ¿no? Claro. Entonces, ya entrando un poco más a la parte informativa del diálogo, que es lo que siempre tratamos de hacer en este ciclo, que es quizás hay que explicar un poco para todos nosotros cuál es el proceso de preproducción que conlleva a cabo, que necesita una película de animación en específico, ¿no? Ya quizás por ahí la mayoría que tenemos formación audiovisual nos muestran el proceso habitual, ¿no? De una película, digamos, no animada, ¿no? Entonces, pues por ahí quizás podrías empezar comentándonos qué etapas particularmente tiene una preproducción de animación, que quizás no hay en un proceso habitual, ¿no? Sí, bueno, realmente tiene las mismas etapas de un proyecto de ficción, un proyecto, vamos a decirle, pero tiene diferencias internas, diferencias estructurales internas, ¿no? De hecho, los mismos proyectos de animación se diferencian entre ellos de acuerdo a la técnica que se va a emplear. Un proyecto de stop motion, un proyecto de cutout o un proyecto de animación full frame, o un proyecto de animación 3D, ¿no? Son diferentes procesos y es importante conocer cómo se encadenan cada uno de ellos. Bueno, se dividen, por ejemplo, en 5 bloques: el desarrollo, Ujú. la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución. Bueno, ¿no? Este, el desarrollo es algo que a nosotros nos tomó buen tiempo y lo hicimos a partir del año 2013, ¿no?
porque lo estuvimos trabajando como un cortometraje. La verdad que la historia del cortometraje es muy diferente de la película, pero partió de ahí. Y en el 2013 se convirtió en ese proyecto de largo. Y trabajamos sobre la búsqueda conceptual, la historia misma, describimos no sé cuántas versiones de guión. La verdad es que ya no los enumeré al final, ya no podía. Hicimos muchos cambios, eliminamos muchas tramas, la investigación nos traía muchos más recursos, y al final yo tuve que decidir sobre qué trama es en la que me quería centrar, ¿no? Y me enfoqué más que nada en este diálogo de la vida y la muerte. Entonces, una vez desarrollada con el desarrollo, hicimos un pequeño desarrollo y postulamos al Ministerio de Cultura en la categoría de desarrollo de largometraje, que justo se había abierto esa categoría por primera vez, y ganamos. Eso nos permitió trabajar con unos chicos que hicieron unos diseños, ¿no? Aportaron ahí en el desarrollo conceptual, y incluso llamé y me contacté con un chico de Bolivia que es Román Mina. Un saludo para Román, donde sea que esté, está en Bolivia, que la verdad que nos ayudó mucho a destrabarnos conceptualmente en algunos diseños, ¿no? Y, y bueno, luego de todo eso viene la etapa de preproducción, donde ya hay que hacer el trabajo fino. Ya, ahora, entrando un poco a la preproducción, hay que tener mucha atención en la preproducción de un largometraje animado, porque lo que yo siempre he dicho es que ahí es donde está la película, ahí es donde diriges, ¿no? No, tu trabajo de director no está en la producción, o sea, misma. Tu trabajo de dirección está en la pre, porque estamos haciendo un proyecto predigitado, un proyecto ya descrito al milímetro, ¿no? Yo hago una analogía siempre con los proyectos arquitectónicos, donde un arquitecto no pasa a obra o construye un edificio si es que no tiene los planos definidos, ¿no? Y de hecho vale más dedicarse más a corregir errores en los planos que corregirlos en obra. En la obra no puedes decidir si le aumentas Ya un no puede, piso más o no, ¿no? claro. Entonces, ese tipo de atención a mí me sirve para darle énfasis a los detalles en la preproducción. Y toda la dirección, el grueso de la dirección está en la preproducción de una película de animación. Sé que en las películas de ficción a veces se deja algunos espacios para poderlos resolver. De hecho, grandes espacios, resolverlos ya en la filmación. No puedes hacer esto en animación. En animación tienes que definir lo más posible, hasta incluso el audio, para tener una producción sobre ruedas, ¿no? Y ahorrarte mucho dinero en el camino. Claro. Sí, de hecho, creo que en general, tanto un proyecto animado como no animado, sí se consigue que, claro, la preproducción es como el momento clave de todo, ¿no? Sí, Pero esa diferencia que mencionas es importante, ¿no? Sobre todo la analogía con la arquitectura es totalmente cierto, porque a veces en un rodaje, claro, hay cosas que puedes resolver en el momento, o que quizás no has dejado, ¿no? Pero que se te pueden fluir en el instante y el director, el equipo se deja llevar y plantea otra cosa diferente, ¿no? Pero siendo algo animado que, digamos, tú lo haces computarizado, digital, no tienes, estas cosas que surgen, ¿no? O sea, trabajas con una pauta siempre es marcada, ¿no? que, O al menos en la mayoría de sí. proyectos de ese estilo, Lo ¿no? que pasa es que, por ejemplo, en animación no tienes un actor que te proponga un nuevo diálogo, una nueva solución, ¿no? Claro, Te vas a tener que apoyar en los animadores, a ver, o en los que desarrollan el storyboard, ¿no? O hasta cualquier parte del equipo de la misma producción, ¿no? Todos pueden apoyar, nos ha pasado que con ideas
hemos redondeado algunas situaciones que no se entendían, ¿no? Eso es lo interesante con animación. Se puede manipular y es muy permeable, pero en la etapa de preproducción, donde precisamente el equipo es más reducido, los presupuestos son menores y estamos realmente ahí haciendo el trabajo creativo, ¿no? Es- Justo eso quería preguntarte. Por ejemplo, en caso de Nuna, ¿cuántas personas empezaron, por ejemplo, trabajando en la pre y cuántas hay ahora, por ejemplo? No sé, y qué cargos desarrolla cada uno en el proyecto? claro, en el desarrollo habremos sido algo de máximo 6 personas, 5 o 6 personas en el desarrollo, ¿no? Y en la preproducción, ya gracias al fondo del Ministerio de Cultura que ganamos en el 2016, pudimos trabajarlo en el 2017, hubo alrededor de 28 personas más o menos, ¿no? Lo que para mí me parece un equipo ideal para desarrollar un proyecto a nuestra escala en Perú, ¿no? Este, y en producción, obviamente, es mucho más personas. Por ejemplo, este primer teaser que vimos salió a partir de esa etapa de pre que hicieron en 2017 o salió, lo pudieron trabajar Es un, cuando postularon al ministerio. no, eso lo hicimos después. ¿Cómo? Ok. Sí, realmente fue un ejercicio porque estábamos en un momento de demostrar si podíamos hacerlo, ¿no? Perú no tiene todavía una industria formal de animación, las promociones se están realizando, los animadores están formándose, hay muy buenos talentos orbitando aquí en la industria. este, Podemos, pero sin embargo, en ese momento no teníamos, no teníamos una carta para decir podemos hacer este tipo de animación, ¿no? Solo teníamos buenas intenciones. Y teníamos un viaje planeado a Francia, a 2 mercados, al mercado de Cannes y al mercado de Annecy, y me interesaba llevar esta muestra de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y es estratégico porque me sirve como es un teaser de venta, básicamente, con el cual muestras qué es lo que puedes desarrollar desde tu lado, ¿no? En una coproducción. Y la verdad es que le fue bien porque mucho se tiende a minorar las técnicas, a economizar luz, a economizar sombra, a economizar animación, y al final cuando economizas tanto el proyecto se empobrece. Y es algo que no queríamos hacer con Nuna, ¿no? Queríamos enriquecer a pesar de las limitaciones, enriquecer lo más que podíamos, y obviamente ese es el resultado. Claro. Por ejemplo, en estos viajes, en estas experiencias en los mercados, ¿qué sentiste por ahí que fue que más le interesaba a las otras productoras, a los otros productores del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué aprendizajes tuvieron a partir de esas experiencias ahí en los mercados? Eh, Hay muchas, la verdad es que sí, es muy interesante, sobre todo el intercambio cultural. Eh, yo no radico en Europa y no sé cuál es la visión de Europa sobre Latinoamérica o sobre la cultura misma andina. Me dio la impresión de que era como un aire fresco para ellos, como que no sabían mucho de la cultura andina, o sea, contada por nosotros mismos, eh, y quizás no sea sorpresa, porque nosotros mismos no conocemos la cultura andina, ¿no? Claro. Sin ir más lejos, el equipo de desarrollo no conocíamos, comenzamos a leer libros, comenzamos a investigar recién, ¿no? Y sí, había un desconocimiento sobre esto y eso lo hace a la vez
exótico para ellos o atractivo, no lo sé, ¿no? Pero me dio esa impresión, lo cual, en la cual me apoyé para poder avanzar con el proyecto. Justamente a eso quería pasar, ¿no? Ese proceso de concepto y de investigación que tiene todo proyecto de audiovisual en general, ¿no? ¿Cómo fue en el caso de Nuna? Porque claro, como tú dices, ¿no? En la etapa de desarrollo, imagino, cuando postularon al ministerio ya tenían avanzado esto, ¿no? Para poder defender el proyecto al momento de postularlo. Pero ¿cómo es compartir esta investigación con un equipo que tiene que también tener varios conceptos claros y para proponerte, ¿no? Para que ellos también deben conocer bien el tema para poder aportar más ideas a tu dirección, ¿no? Bueno, hicimos varias cosas. Viajamos, por ejemplo, a la sierra cusqueña misma, la parte recóndita donde casi no existe ni el español. Hay una historia sobre ese viaje. Eh, Hicimos entrevistas con danzantes de tijeras, hablamos con eh, promotores culturales, ¿no? Eh, se viajó bastante a diferentes países y que de cada país yo me llevaba una impresión y esa misma impresión la comenzaba a trabajar para hacerlo un poco más regional el proyecto, ¿no? Sin ir muy lejos, cuando viajamos a Venezuela en 2014, el proyecto yo lo pensaba como proyecto peruano y al regresar de Venezuela lo pensaba más como un proyecto regional, un proyecto andino. Y andinos éramos todos. De hecho, en Venezuela muchos amigos me comentaban, venezolanos, me decían, nosotros también tenemos un cachito de Ande, De ¿no? Andes. Los colombianos igual, nosotros también somos andinos. Y todos, de verdad, somos andinos. Entonces, mal hacía yo en ponerle una bandera al proyecto, ¿no? Me pasó con Chile, me pasó con Argentina, eh, todos los países se sentían identificados con, con la cultura andina, ¿no? Y eso es un valor que obviamente traté que no se pierda. Claro, es de buscar. Claro, por ejemplo, en estos viajes, ¿qué es lo que buscaban exactamente? Digamos, era un viaje para conocer el lugar, imagino, para quizás tomar fotos de referencias, bueno, en general para sentir quizás otro tipo de conexión también con el espacio que van a graficar después, ¿no? Pero ¿tienen un plan diseñado exactamente de cómo se iban a mover, qué cosas iban a hacer ahí en el viaje? Bueno, todo eso, generalmente los viajes los hicimos en la parte de desarrollo, investigación. Y los viajes eran, tanto nacionales o internacionales, eran para darle forma al proyecto. Y recuerdo ver notas, incluso las entrevistas que tuve con danzantes de tijera, ¿no? Y cómo ellos me comentaban sobre cómo para ellos entienden su danza, ¿no? Porque yo iba a tocar ese tema y, y comenzar a entenderla, ¿no? Una de las danzas, por ejemplo, que es la agonía, que viene a ser la última danza, la danza de la muerte, ¿no? Es muy importante para ellos y ellos no la pueden bailar, porque si la bailan se mueren, ¿no? O eso dice la historia. Sí, Entonces, sin embargo, la pasan de generación en generación. Es como un rito oculto, ¿no? Y hay muchos mitos sobre eso que he investigado, temas así. O también comportamientos. Por ejemplo, un niño de Lima juega muy diferente a un niño de la sierra. claro. Tiene otro tipo de reacciones, llora diferente, ¿no? Un joven de la capital, igual, ¿no? Es muy diferente a esto. Esto lo aprendí mucho de un querido maestro de teatro que me enseñó a diferenciar, ¿no? Los personajes de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven. Claro, entonces todo esto fue la etapa de la pues de parte de investigación del proyecto, ¿no? Imagino Claro, que sí.
o sea, ya en el proceso de esa etapa, culmina en un momento en el que sientes que ya la historia quizás está, bueno, creo que no culmina, ¿no? Uno sigue igual buscando siempre nuevas cosas, ¿no? Pero quizás, ¿cómo a partir de eso, qué referentes visuales o narrativos empezaron a surgirte como director para definir el lenguaje con el que querías contar la historia, ¿no? Claro, Porque también algo creo eh, importante es cuando tú como director también defines qué técnica de animación vas a usar para contar esto que quieres transmitir, ¿no? Entonces, ¿eso, por ejemplo, lo defines en ese momento o cómo es que tú te cierras eso en tu proyecto, ¿no? bueno, sobre la técnica de elegir, bueno, para empezar un poco, yo tenía un estudio de animación especializado en 3D, hacíamos comerciales, videos, efectos especiales para películas en 3D, y queríamos hacer nuestro corto animado, pero queríamos hacerlo en 2D, y era la idea, ¿no? Pero cuando tomó forma de película, de hecho, no la podía imaginar yo mismo, no la podía imaginar en 3D. Y siempre me la imaginaba en 2D, y a pesar que no existían en ese momento gente con la cual podía trabajar, o sea, eran muy pocos con los cuales se podía trabajar, y en ese momento se tomó como un reto. Vamos a definir este proyecto para, a partir de ahí, comenzar a construir una industria de animación 2D. Estoy hablando del 2013, cuando teníamos puras películas animadas en 3D y todavía ninguna en 2D. Entonces, fue un poco ingenuo, no lo sé si la palabra es la palabra, osado, temerario, aventurarse a hacerlo en 2D, a pesar de que no había industria, pero creímos, en ese momento, con mi socio, creímos que era necesario dar un punto de inicio, y la película lo podía dar, ¿no? Porque teníamos referentes como las películas de Miyazaki, ¿no? Me interesaba mucho el viaje de Chihiro, y decía, ¿por qué nosotros, bueno, la pregunta obvia, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos contar algo así con lo nuestro? Y bueno, pues la respuesta está en, hay que hacerlo. Y entonces, manos a la obra, ¿no? Cueste lo que cueste. Dale. Ahora justo quería pasar, nos habías dado pasado tú un making of de justamente cómo se hizo este segundo teaser. Voy a Sí, pasarlo ahora, pero antes quizás podrías comentarnos para mucha gente que nos está viendo ahorita, ¿qué técnicas en general hay de animación? ¿Cuáles son? bueno, bueno, Nuna tiene mayoritariamente la técnica de animación 2D, pero está integrada con partes de animación 3D. Es animación híbrida, en este caso, mixta, ¿no? Estamos mezclando el 2D con el 3D. eh, Existen proyectos puros en 2D, existen proyectos puros en 3D, existen proyectos puros en cutout, una técnica de animación simplificada, proyectos de stop motion, o sea, tienes varias técnicas en las cuales puedes desarrollar la historia, ¿no? Obviamente uno elige la técnica con la que se sienta más cómodo. Cada una de ellas tiene distintos valores y distintos costos, ¿no? Claro. Entonces, voy a pasar este making of del segundo teaser que mostramos y aprovecho para Claro. recordarles a los espectadores que nos están siguiendo que no se olviden compartir la transmisión para poder seguir difundiendo esta charla. Ahora vamos a ver no, el making of del segundo teaser, que es el actual. Ay, un poco largo, un poco largo.
ahorita estamos viendo, Jimmy, en la parte del justo el desarrollo y concepto de la historia, que es la que hablamos al inicio. Claro. Y vemos, por ejemplo, cómo ha sido construyendo todo el universo, o sea, a partir de lo andino, ha sido construyendo tus personajes y también la misma atmósfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Claro. quizás puedes contarnos cómo es que empezaste a desarrollar digamos, el concepto visual que querías del proyecto, ¿no? O sea, el tipo, la forma de graficar estos personajes, la misma vestimenta típica de los danzantes, ¿no? Sí, realmente fue una búsqueda bastante agotadora, ¿no? Algunos personajes demoraron mucho en salir, a veces incluso hasta un año, creo que el protagonista demoró como un año en salir, ¿no? Otros salieron en 3 días, en una semana. Yo creo que cada personaje es como hacer un casting, ¿no? Lo vas viendo, lo vas estudiando en todos los ángulos, a ver si da para contar esta historia. Y cada personaje se dibujó, se hizo diferentes propuestas, buscamos un estilo eh, que sea dentro de todo sencillo de dibujar y llevar la complejidad en otros aspectos, ¿no? Eh, Hay muchos detalles que he tenido que omitir, ¿no? Que algunos productores me pedían incluso omitir más y yo ya no quería, pero bueno, yo creo que está en su punto exacto de animación. Y hay diseños muy complejos, ¿no? Que varios chicos hicieron el trabajo de conceptualización, ¿no? Para esto yo armo unas láminas con todas las ideas, como una tormenta de ideas, y unas acotaciones, que yo las llamo láminas de dirección, y en base a eso comenzamos a construir, ¿no? Y, y cada uno de los elementos tiene un porqué. El tren tiene un porqué. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué hacerlo así? ¿No? Los personajes también, el estilo de la línea, la luz, la pintura, el color, ¿no? Me he pegado un poco en el trazo del anime, que básicamente son colores planos, y comenzarle a darle profundidad a partir de ahí, ¿no? Y es curioso porque cuando fuimos a Europa no sabían en dónde llamarlo, ¿no? Anime o animación occidental, ¿no? Obviamente tiene un tufo más de anime, ¿no? Claro. Justo nos han estado ya dejando algunas preguntas la gente que nos sigue a partir, bueno, desde antes y a partir de lo que hemos visto ahora, ¿no? Por ejemplo, Carlos Alonso Ceballos desde Lima nos pregunta ¿qué programa de animación es el que están usando, siguen usando ahorita para elaborar Luna, ¿no? ¿Qué software? Bueno, el desarrollo lo hicimos con el desarrollo lo hicimos con Photoshop, ¿ya? No usamos programa, o sea, el Photoshop también anima, cuesta, pero anima. Ya en la preproducción, en la primera parte de la preproducción, sobre todo el teaser, usamos el TV Paint y trabajamos todo el desarrollo de, este, de esta pieza animada con sus pros y sus contras, ¿no? Lo cual lleva a una reevaluación del pipeline de trabajo, ¿no? Y este pipeline de trabajo obviamente tiene que estar minuciosamente estudiado y conectado para que sea productivo. En el teaser hubo mucho desperdicio, vamos a decir, hubo animaciones que tuvimos que desechar, o hubo muchos esfuerzos no canalizados, ¿no? Y eso hace que pues, encarezca cada segundo de animación. Y el software actual es el Blender, y estamos usando la parte de la herramienta de Grease Pencil para comenzar a hacer el desarrollo de la producción. Obviamente todo eso también está en evaluación porque la Grease Pencil tiene meses de haber salido, ¿no?
no es muy, y de hecho es muy nuevo. Sin embargo, el potencial que tiene es muy alto. Y para las producciones latinoamericanas, las producciones independientes, me parece que es una herramienta que puede ayudar a salvar el día, ¿no? Genial. Y justo quiero, nos están preguntando, porque también desde Lima, José María Chavarri nos dice, ¿qué influencias toma para la animación? Bueno, tomaste, sigues tomando para la animación y el diseño de los personajes. Y quiero unir eso a algo que vi en el making of de ahorita, que había un docente de tijeras en el estudio con ustedes, ahí en la oficina, ¿no? Claro, sí, allí y ¿Cómo, antes, o sea, porque de cómo hecho era ese flujo de trabajo? hicimos un manual de cómo bailar la danza de tijeras, paso por paso. No existe ese manual, lo tuvimos que hacer porque nosotros queríamos construir eh, una danza, queremos reconstruir la danza, ¿no? Proponer una línea nueva, igual que la música. Y para esto teníamos que descomponer los pasos para comenzar a armar una nueva coreografía, ¿no? Este ejercicio lo hicimos, de hecho, sirvió dentro del teaser para mostrar este baile medio endemoniado del personaje. Y no sé si es la pregunta, ya me perdí. José María Chavarri nos preguntaba las influencias que tomaste para el diseño de los personajes, ¿no? Que justo por eso te decía, claro, directamente tenías un bailarín, o sea, llegó a tal nivel que directamente tenías un bailarín a tu costado de la computadora. No, las influencias son varias, la verdad es que no podría decir de dónde vienen exactamente, ¿no? Sí, hay una película que son referentes, sobre todo de Historia sin fin, que la habré visto en los años 80, la he visto y la he visto después muchas veces y la sigo viendo. Y sí, y es una película que ha envejecido muy bien, está muy bien hecha, es muy mágica. Y eso es lo que yo rescato. Del viaje de Chihiro, que es de Estudio Ghibli, de 2002, también lo mismo, igual. Yo, son mis dos películas referentes, ¿no? Y tengo otros directores de los cuales un poco me oriento para poder ver cómo es que ellos afrontan sus problemas, ¿no? Investigo mucho de eso. Por ejemplo, acá tengo el storyboard del castillo ambulante, ¿no? Y me paso viendo cómo es que lo paran las tomas, describen, analizan, las eliminan, por qué las eliminan y todo esto, ¿no? Y creo que los referentes tienen que estar muy presentes porque no podemos inventar la rueda, ¿no? Claro, es verdad eso. Bueno, espero que los... ¿Es un libro que nos enseñaste? Sí, ¿no? ¿Podrías Sí, mostrar la tapa, a ver, para que de hecho la gente... tengo varios, tengo Creo que se varios. está viendo ahí ahora Tengo sí. un libro de cabecera, por ejemplo, para el proyecto es que es el layout del estudio Ghibli, ¿no? Ajá, Bueno, de verdad es muy interesante analizarlo, estudiarlo, porque es lo que no ves dentro de las películas, ¿no? La película ves el resultado final, pero nosotros que construimos la película necesitamos saber cómo es que lo hacen. Hacen el truco del mago, por decirlo, descubrirlo. Entonces necesitamos investigar, estudiar, y este conocimiento no está en internet, tienes que traértelo y tú mismo, bueno, dentro de todo, aprenderlo, ¿no? Tuvimos contacto con gente de Japón que la verdad que, no, que creo que congeniamos bastante en ese aspecto. claro. Espero que la gente por ahí haya podido apuntar los títulos de las películas y libros que has dicho. Por favor, lo pongan ahí en los comentarios para que todos podamos compartir a partir de eso, ¿no? Justo vuelvo con otra pregunta de Mayra Flores, que nos pregunta acerca
del tiempo que tomó desarrollar cada uno de los personajes de la película, ¿no? Quizás podrías Eh, contarnos cuál fue el más difícil, ¿no? el más difícil fue el antagonista. No, hicimos muchos dibujos desde muchos años atrás. Nunca. Lo que pasa es que el antagonista, un poco espoleando, no es malo, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver Oh, también con la cultura andina, porque en la cultura andina no existe el malo y el bueno, ¿no? Siempre está esta dualidad, ¿no? Por ejemplo, la tierra te da vida, pero también te lleva. La lluvia igual, ¿no? El cielo, el rayo, todos los elementos tienen esta dualidad, ¿no? Este comportamiento. Entonces, y es muy presente en la cultura. Entonces, y también creo que los personajes son llevados por motivaciones, ¿no? Y no porque son malos, porque son malos, ¿no? Entonces tienen que tener una motivación. Y el malo, vamos a decir, el malo de la historia, realmente no debería reflejar eso. Y buscarlo es muy complejo, muy difícil, se hizo muchos dibujos. Y bueno, ahí al final se consiguió algo que a mí me gusta. Claro, claro, no, y seguro a la gente también. Bueno, les invitamos a seguir dejando sus preguntas. Como ven, dejen sus preguntas, compartan la transmisión. Nosotros vamos a seguir haciéndolas llegar aquí a Jimmy para que nos siga enseñando sobre el proceso de producción desde la mirada del director en un proyecto de largometraje de animación. Continuando, Jimmy, con más o menos las etapas de trabajo dentro de la pre, ¿cómo es que empezaron a definir cómo es el color las formas, el tipo de líneas que iba a tener el universo que iban a construir andino, ¿no? La mirada muchas veces, claro, cuando de ese tipo de paisajes, de espacios, es bastante como épica, ¿no? Así, sí, las cosas grandes, los cerros, todo eso, ¿no? La naturaleza misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empezaron a construir ese universo? ¿Cómo empezaron a definir qué cosa de ese universo que ya existe les servía para contar la historia que ustedes querían transmitir? Lo que pasa es que la naturaleza está viva, la naturaleza te mira. Cuando tú vas y estás allá, sientes la protección de un cerro, sientes la gracia de un río, no lo sé, o sea, existe esa relación del hombre con la tierra, ¿no? Para mí, yo trato la escenografía como si fuese un personaje más. De hecho, creo que hasta visualmente se trata, hay algunas montañas que parecen llamas, ¿no? Parecen conejos, no sé, tienen formas caprichosas. Y esa fue siempre una idea, que todo el tiempo la naturaleza esté observándonos, ¿no? Somos como hormigas para ella. Y eso es interesante porque la historia realmente trata sobre los espíritus de la naturaleza, los guamanis, ¿no? Y los guamanis en los relatos, en la cultura andina, viene a ser como un dios aborigen, un dios protector, la esencia de, un ser de la naturaleza, ¿no? Puede ser un mosquito, un árbol, puede ser una montaña, puede ser un abismo, un río, ¿no? Entonces todo esto va reflejado y nutre al proyecto. Claro, sí, porque mientras vamos hablando voy a volver a pasar el segundo teaser para que la gente pueda volver a observar cómo es que se planteó todo este espacio de naturaleza. Creo que Claro, van a chequear. sí, claro. Eh, Justo ahorita estamos viendo, por ejemplo, claro, se ve el tema de las cordilleras, todo se ve, incluso dentro del invierno, ¿no? Elegir, por ejemplo, en qué temporada se va a contar tu historia también determina, o sea, en qué temporada, clima me refiero, ¿no? También determina el tono que le vas a dar, ¿no? Jimmy, estamos todavía. Sí, dime. Eh, Te decía que el elegir la temporada, digo, del año, o sea, el clima que va a tener
los Andes, también te determina más o menos el tono que tú quieres darle a tu película, ¿no? Perdón, no te llegué a escuchar porque se me trabó. Hola, ¿Sí? ¿Me escuchas, hola, Silvi? perdón, se trabó. Perdón. No te preocupes, no hay problema. Ya, ahora sí volvemos aquí. Eh, ok, entonces continuamos un poco con el proceso de la preproducción. Sí. Una vez que ustedes ya terminan de construir este espacio, lo hacen cuando ya está, digamos, terminado su historia, o sea, cuando ya tienen terminada la historia, el guión, o quizás de alguna forma también, haciendo una analogía con un proceso de un proyecto no animado, al momento que van, digamos, construyendo esos espacios, la casa del personaje, los mismos escenarios, quizás van surgiendo cosas que también te modifican o te mejoran en la historia, ¿no? Te van dando nuevas cosas, porque ya lo vamos viendo, ¿no? Sí, ¿Cómo fue con Luna? ahí para mí es algo que yo he visto cuando hemos trabajado, que los procesos no es una escalera, ¿no? Realmente no es paso uno, paso dos, paso tres, no es tanto así, es más un ida y vuelta. Por ejemplo, escribes un guión y en el guión está descrita una escena, y cuando la comienzas a dibujar o un conceptualista comienza a dibujarla, y esta persona que no ha escrito el guión se lo imagina de otra manera y quizás de una manera un poco más, una manera diferente. Y muchas veces vale la pena reescribir esa escena para poder rescatar este trabajo que se ha hecho en conceptualización, ¿no? Y no es un pecado, hay que reescribirlo porque lo que se busca es conseguir una buena escena. Eso nos pasó por ejemplo, con una habitación, la habitación de los niños. Son los niños del Hanan Pacha que están con las conopas, y de pronto su cuarto realmente está en una de las paredes, hay un motor de un tren. Y bueno, en el guión solo estaba descrito así, cuatro paredes y una caldera, pero en el arte comenzó a tomar otra forma, y eso generó que quisiéramos otra puesta en escena, ¿no? En la misma animación. Algo que me pareció muy importante desde que me dijo un productor es que la animación se escribe en storyboard, ¿no? Entonces, tú terminas de definir muchas cosas en el storyboard y quizás incluso en el animático, ¿no? Y no es mm, criminal hacer eso. O sea, de hecho estamos en la parte creativa donde debemos aportar lo más posible, y el guión es eso, una guía que nos ayuda a mantener el rumbo, ¿no? Pero, pero bueno, como trabajamos con muchos elementos creativos, mucho personal creativo, entonces todos ellos, como les decía, en una ficción probablemente te apoyas en un actor para salvar una escena. En este caso no tienes a ese actor, tienes a tus animadores, a tus conceptualistas, y ellos son los que pueden rescatar una escena. Claro, claro, siempre es como, está bueno esta frase que has dicho y la repito para que pueda quedar en la gente también, ¿no? Que la animación se escribe en el storyboard, me dices, ¿no? Ahí recién es Claro, donde, sí, como dices, notas estos, porque claro, es todo visual, ¿no? Pero todos los detalles, todo cada elemento que va a incluirse en los escenarios, quizás no se pueden plasmar en una sola descripción en papel, ¿no? claro, claro, sí. Y, por ejemplo, en el caso de Nuna, la historia, en qué momento ya tú la consideraste cerrada? Si es que ya la consideras así, ¿no? O, por ejemplo, Claro, ahora porque ahorita la, seguimos en preproducción, pues, entonces por eso lo no, la preguntaba. historia está cerrada hace tiempo, tiene una forma definida. De hecho, la tuve que cerrar en el 2016 porque habíamos dado tantas vueltas, tantas tramas, y se tuvo que elegir una principal, ¿no? Y mantener y ecualizar las tramas para ver cuál es más importante o se convierte en una subtrama. Eh,
Sí, la historia está definida y es bastante sencilla, realmente. Es un viaje como te decía, a ver, esto es un poco ya más propio, nunca mucho no le he contado, pero hay unas líneas que yo trato siempre de que no se pierdan en la película, en la historia, que son dos viajes principales, el viaje del niño y el viaje del abuelo. El niño está viajando hacia la vida, mientras que el abuelo está viajando hacia la muerte, ¿no? Y esas líneas inevitablemente desarrollan este desencuentro y esta promesa de encuentro es la que genera la historia. Entonces me interesa que las dos líneas estén nutridas, cada una con sus elementos y obviamente encadenadas, ¿no? Esto es importante porque ya por motivación personal me sucedió que el abuelo de mi hijo quería conocerlo, pero él todavía no había nacido. Entonces, él falleció y su nieto recién nació. Entonces, un poco esta paradoja es la que busco representar en esta historia, ¿no? Claro. Ahí también se revela como que una motivación también personal, ¿no? Para llevar a cabo el Claro, proyecto. Eh, ¿Podrías seguir ahora continuando con comentarnos exactamente cuáles son las partes de un proceso del proceso de preproducción? Es decir, justo lo mencionabas, ¿no? Una vez que ya tienes el guión, pasas a hacer tu storyboard, ¿no? Eh, sí, a partir de eso, ¿ya ves el concept art o en qué momento empiezas a ver esas etapas? hay un video que les pasé, está ahí, se llama Pipeline. ¿Ya? ¿Quieres que lo pase Sí, antes de que sí, nos sí, no comentes? tiene audio. Sí, no tiene audio. Ya, ya, a ver, lo voy a empezar a reproducir y tú puedes ir comentándonos el proceso. Claro, ahí lo que he puesto son las diferentes etapas desde el desarrollo. Esta básicamente es la estructura que se ha diseñado para desarrollar esta película en específico. Cada película, como les mencioné, son diferentes, ¿no? En esta va a pasar siempre por el proceso de desarrollo que ya sucedió, el proceso de la preproducción, ¿no? Que donde vemos el storyboard, el concepto artístico, el diseño de criaturas, diseño de personajes, diseño de máquinas, el animatic, ¿no? Y bueno, podemos hacer una parte de modelado 3D ya en proxies, que son como previos, ¿no? Que nos sirven para maquetar tiempo. Animación, un raw animation, que básicamente es para marcar el ritmo de la escena, ¿no? En este caso me voy a apoyar de elementos 3D, por eso ahí es donde entra a jugar el Blender, que me permite cambiar de 2D a 3D fácilmente, ¿no? Y algunos test de animación, si es que, bueno, no sé, hay presupuestos, se hacen librerías de animación y test, ¿no? De cómo camina cada personaje, cómo actúa, cómo reacciona, ¿no? Todo esto se lleva a la parte de producción donde en teoría todo debería ir sobre ruedas, cuando está definido, se pintan los fondos, se hace el delineado, pintura, la limpieza de las líneas, la animación misma en 3D y todo esto da como resultado una película, ¿no? Obviamente simplificado así rápidamente. Este video está en la página web, ¿no? Está en la página Y web, lo he construido de manera detallada quizás. esto me dices, ¿está disponible online? Sí, está ahí en la cabecera del Facebook de Nuna, creo. Ah, no, Ya. ya lo cambié, pero ayer estaba. Pero Entonces, sí, ahí. fácil por ahí, algunos de los que nos están viendo pueden ayudarnos a buscar el Facebook de Nuna para que lo pongan en los comentarios y todos poder ir a ver esto, para que ya tengan guardado este timeline y lo puedan ver a detalle, ¿no? Para que puedan estudiarlo también. Sí, sí. Eh, ahora volvemos con nosotros. Y por ejemplo, ¿podrías, quizás, para que esté un poco más claro, exactamente cuáles son los procesos solo en nombre? Es decir, guión, luego que viene storyboard.
A ver, Por eso, digamos, claro, ya lo mencionaste que, digamos, puedes siempre volver y regresar a uno, ¿no? Pero los sí, nombres como tal. no, o sea, armas, haces un primero tienes que tener un guión. Obviamente has pasado por argumento, el desarrollo, la escaleta, ¿no? La investigación que hay detrás, pero terminas con un guión. Y con ese guión puedes empezar tu preproducción, ¿no? Seguramente en preproducción va a haber ajustes de guión, ¿no? Pero tienen que ser ajustes menores, no pueden ser ajustes radicales de guión, otra historia, vamos a cambiar la protagonista, ¿no? Una cosa así. Entonces, el arte también, hay un concept art al inicio y en este momento se hace el desarrollo del concept art. Ya los personajes toman su forma final, se hace el desarrollo completo en todas sus vistas, porque es una película animada, los actores no están vivos, entonces tiene que hacerse un manual de dibujo y todo es un desarrollo de arte, color, personaje, eh, se hace la construcción de diseños, ¿no? El libro de construcción, se hace los fondos, los diseños de fondos, el animático mismo, y la propuesta de color, todo esto, y si tiene elementos 3D, se hacen modelos en 3D, quizás sin textura, quizás, puedes hacerlo después, no es el mayor problema, se hacen unos rigging para manejar estos 3D y todo esto se cocina en un animatic, ¿no? Que es básicamente una maqueta, una previsualización de la película, pero completa, ¿no? Y tiene información detallada de cada una de las escenas y a esto le llamamos layout, ¿no? Que ya viene a ser una protopelícula, ¿no? Que ya solo le falta pintar, en el mejor de los casos, le falta solo pintar y animar los personajes en fino, ¿no? Y pintar los fondos, poner el audio final, una cosa. Eh, Gracias, Jimmy. Justo ahora me han pasado algunas más preguntas que nos han dejado la gente que nos está siguiendo. No sé, María Ceballos nos pregunta, ¿qué recomendaciones darías para los que están iniciando en la animación o tienen en mente arrancar un proyecto animado, ¿no? Y lo uno con también un punto que nos querías comentar, que son como que qué consideraciones se deben tener para plantear un proyecto animado, ¿no? Primero que tenga, si quieres dirigir un proyecto, tiene que tener una motivación, una razón de por qué hacerlo, porque va a ser muy difícil, y las cosas, algo que le escuché a Guillermo del Toro, y de verdad sí le doy toda la razón, es que el estado natural de una película X, ¿ya? El estado natural de una película es que no se haga, ¿no? Que no suceda. El mundo va a buscar que no pase esa película, que no se haga. Tiene que haber una persona, ¿ya? Que luche contra eso para sacar adelante esa película. Una persona o un grupo de personas, o sea, una convicción. Entonces, si tú quieres hacer un proyecto animado, primero que tienes que tener esa convicción fuerte, saber qué es lo que quieres contar, por qué lo quieres contar, ¿no? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de objetivo, ¿no? Obviamente apoyarte, si tienes acceso a alguna asesoría, puedes ayudarte con un amigo que conoce a tal amigo, que no sé qué, hay que hacerlo porque eso te va a ahorrar tiempo, ¿no? Y creo, yo conozco a muchos chicos que están trabajando y realizando y todos son muy prestos a compartir. Y eso es lo bueno, porque se genera una comunidad de diálogo, ¿no? Eh, y no tenerle miedo al proyecto de animación, ¿no? Conozco muchas personas que se aventuran a esto, yo mismo lo he hecho sin saber mucho de los aspectos técnicos, ¿no? Y aprender sobre la marcha, ¿no? Y yo estoy en esto en la película desde el 2013, pero como la historia la llevo desde el 2010, ¿no? Y como estudio desde el 2009. Entonces,
es simplemente no perderle el objetivo y saber que lo quieres hacer, ¿no? ¿Y qué consideraciones crees que se deba tener para plantear un proyecto animado? Teniendo ya quizás, por ejemplo, claro, una vez uno piensa una idea y quizás, claro, al momento de pensar cómo la va a ejecutar, puede estar en esa disyuntiva, ¿no? O sea, si la filmo o qué potencial va a tener también si la hago animada, ¿no? Ya, un proyecto animado generalmente tiene unas cualidades peculiares, ¿no? Eh, no sé si han visto esta película Beowulf, ¿no? Beowulf o algo así, que la ¿De verdad quién es es? que mejor lo hubiesen filmado, ¿no? Esta película Beowulf, como se escriba, no recuerdo. Un Ya. vikingo Ahí la que gente está en nos va a ayudar 3D, todo es buscándola. en motion capture, ¿no? Sí. Este, no, pero tú ves esa película, está Anthony Hopkins, está Angelina Jolie, en 3D, y la verdad es que cuando tú los ves y dices, ¿por qué mejor lo hubiesen filmado? Porque no están haciendo nada extraordinario, no están usando el potencial de la animación misma, ¿no? Pero bueno, son riesgos que a veces uno tiene, ¿no? Yo creo que la película misma debe buscar su forma. Hay una frase que lo decía un arquitecto famoso, que cuando tenía que diseñar un edificio decía, yo busco el edificio que está dentro y mi misión solo es sacarlo, ¿no? O sea, el edificio ya existe, solamente hay que descubrirlo. Y algo pasa con las películas, muy parecido, ¿no? O sea, la película en tu cabeza ya existe, solo hay que tratar de sacarla, ¿no? No sé, bajo cualquier herramienta, dibujándola, filmándola, hay que sacarla. Y obviamente si ya está en tu cabeza como la concepción, ya nació. Si nació como animación, en buena hora, ¿no? Obviamente las películas de animación tienen una cualidad diferente, ¿no? A las de la ficción tiene otras cualidades. En una película de animación puedes jugar no existen las leyes físicas, ¿no? Los personajes no envejecen, ¿no? Pueden perdurar en el tiempo. No sé, la, puedes crear un universo, ¿cómo se llama? Con un arte diferente, no lo sé, puedes hacer muchas cosas con animación. Realmente es construir literalmente desde cero. Para el caso de Luna hemos tenido que construir, obviamente, desde el cenicero. Bueno, no hay cenicero, hay candelabro, ¿no? Candelabro, una maceta, una mesa, el pueblo, ¿no? Cómo es la laguna, cómo es la montaña, cómo es el pelaje, ¿no? Diseñar cada uno de los elementos, porque no puede quedar, eso lo resolvemos en post, por decir, no puede pasar eso. Claro. Tenemos otra pregunta aquí eh, de César Quispe, nos pregunta desde Puno. ¿Cómo fue el trabajo de dirección con el grupo, con el equipo en el proceso creativo del manejo de los talentos? ¿No? Cómo hacer para llevar un buen clima a hacer una animación, un trabajo muy laborioso? Eh, bueno, eso eh, yo he tratado de que sea un espacio abierto a la creatividad, que fluya, ¿no? Que fluya. No lo sé si lo he logrado, la verdad, eso lo tendrían que decir los chicos con los que hemos trabajado, con los que he trabajado. Pero bueno, yo he trabajado en diferentes estudios y muchas veces sentía la limitación, el no poder aportar, ¿no? Y a veces he querido aportar y se me ha dicho, no, tú a lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he tratado de que sea así, ¿no? Abierto, pero sí habían
leyes del universo que estuvieron descritas, ¿no? Y esa estuvo en la pared ahí pegada, ¿no? Como que decir qué cosas pasan y qué cosas no pasan en el universo de Nuna, ¿no? Porque no podía ser un libre albedrío. Si vas a crear un mundo, crea las normas de este mundo. Porque si no aparecen ideas muy disparatadas, ¿no? Y obviamente eso es parte de otro proyecto de repente, ¿no? Es así. Si pides una colaboración creativa, uno como director tiene que poner los parámetros, ¿no? Bajo el cual se va a desarrollar la historia. Quería mencionar que justo esta pregunta nos la hace César Quispe, que es de parte de Ahayu, que es un animador que también estuvo con nosotros en diciembre, en 2019, y justo hicimos un taller de animación con él para el festival. Y justo quería juntar esto para preguntarte cuál es el rol también de los festivales de animación en el desarrollo de la preproducción de, de los proyectos de animación, y el tuyo en particular, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de los festivales? Bueno, los festivales son muy importantes, la verdad, porque permiten integrarte a una comunidad mucho más amplia, ¿no? Eh, es importante ir varias veces al festival, no basta con una vez, ¿no? Quizás la primera vez solamente vas y te enteras qué es lo que sucede, pero lo que tiene que pasar en un festival es que ya tienes que tener una dinámica de cómo moverte en el festival, cómo abordar a la gente que está trabajando, conocer a la gente, ¿no? Porque cuando entablas una coproducción, tienes que conocer a tu coproductor y no lo conoces en la primera cita, ¿no? Algo así dijo un productor español, Paco Rodríguez, un gran amigo, hacía la comparación, un coproductor es como un matrimonio, ¿no? O sea, no te casas en la primera cita, ¿no? No, tienes que ir conociendo a la persona, tienes que ir analizando si te conviene o no, y quizás en 1 o 2 años te das cuenta que sí, y firmas, ¿no? Ya está. Y muchas veces terminan en pelea, yo no sé, ¿no? La coproducción es compleja, es muy compleja. Y sin embargo, se han podido realizar coproducciones acá en Perú, en distintos proyectos. Y sí, recomiendo que si vas a hacer una coproducción o ir a festivales en búsqueda de una coproducción, te apoyes en alguien que pueda abordar ese tema, ¿no? Porque si no, simplemente va a pasar tiempo y hasta que descubras cómo funciona, ya pasaron 2, 3, 4 años, ¿no? Claro. Claro, de hecho es importante los festivales, como dices, claro, no solo para buscar esos apoyos, pero también es una forma pues, de hacer contacto con más gente que busca tener objetivos parecidos a los tuyos, ¿no? Que al fin y al cabo es realizar, ¿no? Y como dices, a Claro. veces el espacio o los realizadores, aún el espacio, aún somos pocos, son pocos en el Perú, ¿no? Entonces, mientras más estén conectados a través de los festivales, eso se potencia, ¿no? Antes de avanzar, bueno, mandamos un saludo de aquí a todos nuestros amigos de Ahayu, y recordamos, justo relacionado a eso, que ya en breve vamos a mencionar el reto de este diálogo que tiene que ver también con el tema de Ahayu, ¿no? Justamente ellos nos van a la beca, pero el reto mismo también tiene que ver con algo que ellos han lanzado, así que ya en breve lo vamos a anunciar. Eh, Seguimos, Jimmy. Quería Sí. preguntarte, ahora Nuna, digamos que sigue en preproducción. Entonces, qué, qué viene a futuro para el proyecto? ¿Qué ideas tienen para culminar su producción, para seguir el proceso, ¿no? Bueno, en realidad hicimos una preproducción en el 2017 y en el 2018 rehice gran parte de la preproducción, ¿no? Hice una revisión y comencé a revisar toda la preproducción. Entonces ahorita hay como una segunda revisión, ¿no? Ya en el 2019 me orienté básicamente a preparar para lo que sigue, que es complejo, ¿no? La búsqueda de financiamiento,
para producción, y no solo eso, sino el desarrollo técnico, qué sistema se va a usar. Es ahí donde precisamente hablé con gente que trabaja en el Instituto de Blender, y viendo la herramienta de cerca, cómo crece, cómo avanzaban. De hecho, quería avanzar con la herramienta, pero ellos mismos me decían, todavía no está lista. Ahora ya está lista, igual se sigue mejorando, y la verdad, yo estoy muy conforme con usando una herramienta que la verdad tiene una filosofía detrás, que es la filosofía del open source, ¿no? Eh, Porque no solamente es un software, es una comunidad la que está detrás. Y esto, bueno, a mí me interesa porque me parece que nosotros aquí en Perú, en Latinoamérica, en pandemia, nosotros tenemos que ver cómo vamos a sobrellevar los días futuros, ¿no? No sabemos si el cine va a existir después, no está definido. No sabemos cómo va a cambiar la distribución misma de las películas. Ya se está hablando de que Disney ya está migrando hacia otro sistema, ¿no? Entonces, ahorita hay una situación compleja sobre el futuro del cine. Sin embargo, yo creo que nosotros podemos, tenemos la oportunidad de reestructurar o visualizar un nuevo rumbo para poder seguir produciendo y contando estas historias, ¿no? Estos proyectos, porque es lo que queremos hacer, contar historias. Entonces necesitamos generar un sistema que nos lo permita. Y Nuna, por ejemplo, ahora, ¿en qué etapa exactamente se encuentra? Digamos, dentro de la preproducción. ¿En qué estado está? Ya, Nuna está terminando su segunda revisión de preproducción, ¿no? La primera producción está lista, sí, pero yo mismo no estoy conforme, y como tengo un tiempo ahí entre el paso de preproducción y la producción, dije, bueno, voy a hacer la revisión. Y, y, y se hizo todos los cambios de diseño, se redibujó todo, ¿no? ¿Todo? O Este, sea, todo se hizo 2 veces. as- Este, entonces, y obviamente la segunda vez lo haces más rápido, más económico y mejor, ¿no? Ya aprendiste qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Hicimos unos ensayos, ahí creo que les pasé un video de que se llama Animation Animation Progress, Progress, ¿sí? ¿ya? Es corto, no demora mucho, puedes ponerlo, no tiene audio tampoco. Dale, a ver. Ahorita lo están viendo, tú síguenos contando. Sí, ¿Están viendo ellos ahorita el video? ¿Están viendo ya, el parte del storyboard, el software con el character setup que y hicieron, ¿no? podemos hablar sobre el video, o sea, Sí, te estamos escuchando ahorita, Jimmy. claro, ya, perfecto. No, sí, ahí podemos ver un poco cómo es que hacemos un trabajo sobre una escena compleja, una escena híbrida entre el 3D y el 2D que se apoya. Por ejemplo, hay una cámara que rota sobre un personaje, y este personaje tiene que mantener el volumen, no puede adelgazar en medio giro o perder la forma del sombrero, por ejemplo, y además tiene que moverse, tiene que responder a un movimiento de cámara. Entonces, sirve como ayuda, un referente de 3D, ¿no? Y hicimos este ejercicio, y quedó ahí, ¿no? Y para esto nos ha servido el Blender, precisamente, ¿no? Y obviamente esto Claro, se hizo ya después, en la segunda revisión se hizo. claro, está locas. Está bien chévere. Aquí tengo otra pregunta que nos han hecho llegar. Esta Sí, pregunta nos llega desde Ecuador. Preguntan, mira, saludos a la gente de Ecuador. ¿cómo miras el panorama de la animación y producción audiovisual digital para Latinoamérica? Y parece que le ha gustado la película que tienes en preproducción, porque nos dice que Nuna sin duda será un referente. Bueno, ojalá, de verdad, eso espero.
Eh, Latinoamérica tiene una oportunidad que es muy grande. Algo que me dijo un productor, el productor precisamente de Paco, él se sorprendía de que no trabajáramos mucho en conjunto, ¿no? Porque decía, yo en España, para poder hacer una coproducción, tengo que trabajar con un francés, con un alemán, ¿no? Con un portugués, o sea, y cada son diferentes idiomas, ¿no? Entonces, tienes que aprenderte varios idiomas, diferentes culturas. En cambio, ustedes comparten el mismo idioma, la misma cultura, la misma cordillera, podrían trabajar juntos. Y tienen razón. Realmente, bueno, ya es algo de Latinoamérica que yo creo que más bien va a tender a eso, que sí será una especie de unificación cultural y, y podemos contar mucho, tenemos muchas cosas en cada uno de nuestros países para contar. En Colombia he visto unos proyectos muy hermosos, en Ecuador también hay proyectos que la verdad uno dice, wow, ¿no? Tienen una calidad muy grande. Y esas películas no pasan la frontera, estamos al costado, pero no las podemos ver, no podemos acceder, solamente las vemos en los festivales cuando viajamos. Yo creo que hay una oportunidad de reconstruir unas nuevas formas, unas nuevas plataformas en las cuales podemos producir nuestros proyectos, ¿no? Sin ir muy lejos, por eso quería contarles un poco cómo voy a hacer con Nuna, y es ahí donde les quería presentar una página que acabo de construir. No es una gran cosa, la verdad, pero es un punto de inicio. Quiero hacer de Nuna una película libre, una película abierta, una película de libre acompañamiento, o sea, que puedas interactuar con la construcción de la película, ¿no? Y no solamente eso, puedas participar de, objetivamente en ella misma, ¿no? Ya sea como, o sea, es una página de Patreon, ahorita les van a pasar el link. La idea es que sea muy orgánica, ¿no? La construcción de esto, ¿no? Y esto permite que la película sea integral, que no esté con candados, ¿no? Porque hay muchos candados cuando te enfrentas a una producción. Y bueno, a veces los tienes que poner porque le tienes que presentar una marca o tienes que cumplir con un coproductor, no lo sé, hay diferentes condiciones. Y bueno, la opción que ahora estoy haciendo es construir esto, ¿no? Un libre acompañamiento con Nuna, en la cual todo el desarrollo de lo que viene sea abierto, ¿no? Y precisamente hecho con software abierto, o sea, con Blender, para compartir archivos, uno los puede descargar y analizar e incluso hasta trabajar, ¿no? Y si obviamente si funciona todo este mecanismo, hasta podemos contratar personal, ¿no? Y poderlo ver en tiempo real, cómo se está avanzando. Me parece que, o sea, de hecho es una, no sé si necesariamente nueva, pero sí es algo novedoso dentro del rubro trabajar de esta manera, ¿no? Entonces justo estamos dejando el comentario que nos hiciste llegar con el link de Patreon en los comentarios, para que la gente pueda entrar al link, chequear, ver cómo puede participar y, como dices, apoyar para que Nuna pueda seguir realizándose, ¿no? Claro. Genial. Sí, Justo lo están dejando ya mis compañeros en los comentarios. ahorita no lo puedo ver. No, no te preocupes. Ahí ellos ya la gente lo va a tener. Quería preguntarte para ir cerrando, Jimmy, ¿cuáles son digamos, los principales principios que tiene la animación? Un proyecto de animación, ¿no? Los principales Bueno, que puedas mencionar, o bueno, cuántos son. Bueno, esa es cultura general, ¿ya? Porque después se van a venir unas preguntas, bueno, yo puse esas preguntas, son 12, ¿ya? Son 12 Apunten. principios principales, los principales principios, porque hay más,
pero los principales principios son 12, que si quieres aprender animación, te recomiendo que busques los 12 principios de animación. Hay un libro que recomiendo, no lo tengo ahorita a la mano, pero es el Survival Kit de Richard Williams, que en paz descanse. Eh, ese libro es primordial. Si quieres aprender animación y estás solo en tu casa, en cuarentena, agarras Richard Williams de inicio a fin y ya está. Ya está. Entonces Survival Kit, apunten. el kit de supervivencia del animador, Ahí está. El título ¿no? está súper claro. El, ahora, justo, ya para ir terminando, Jimmy, queríamos Sí, agradecerte desde el Festival de Cine Render por estar aquí, compartir tu experiencia con nosotros. Hay mucha gente que ha estado participando en los comentarios, que está siguiendo, incluso me han hecho llegar aquí un comentario, eh, lo voy a leer, que, que te ha mencionado, dice, ¿no? Lubia Arcos dice: felicitaciones, Jimmy, me parece genial que se promuevan las películas de animación. El Perú tiene mucho para dar en este rubro. Sigamos motivándonos más para realizar más animación peruana, ¿no? Entonces, dale, muchas gracias. esperemos que esto haya inspirado a mucha gente que tiene interés en la animación y que las que no la tenían, a partir de ahora empiecen a pensar también sus ideas en ese formato, ¿no? En esta forma, en este Claro, otro lenguaje que es la animación, ¿no? Eh, yo como quería todo darles diálogo que... una, Sí, dime. no, antes de que termine quería darles un regalo, antes del otro regalo, A su madre. que es básicamente el otro proyecto que estoy trabajando. Estoy trabajando con la productora Yedi Ortega, y es otro proyecto, porque en una, como han visto, se ha llevado gran parte de mi tiempo y de, mi, de mis pensamientos, y a veces necesitas pensar en otra cosa, ¿no? Y qué me ha pasado es irme al otro extremo. Y he hecho, precisamente, estoy trabajando en otro proyecto ya con la compañía de Yedi, se llama Mamá Angélica, y te pasé un teaser que todavía está en construcción, pero ya se puede ir viendo. Si quieres lo pueden mostrar. Me dices que es un video que Este es se primicia, llama nadie lo ha visto. Asan. El de... Se Teaser llama... conceptual IMA. Ya, dale. Yo lo voy seteando aquí en el programa mientras les voy comentando Ya, a los chicos el otro regalo. ya. Como saben, todos estos diálogos estamos haciendo dos dinámicas. La primera es que estamos dejando un reto en cada uno de estos diálogos que deben cumplir para entrar a un sorteo. El reto de día está oficiado por el Festival de Cine y Animación Hayu, y ellos van a brindar una beca, para la gente que lo cumple, ¿no? Ahora voy a poner en pantalla el reto. Aquí está. Tienen que realizar un video de temática libre de 30 segundos de duración usando la aplicación de stop motion Hayokuna, que es una aplicación que los amigos del Festival de Cine y Animación Hayu han desarrollado y lanzaron ahora durante la cuarentena, ¿no? Entonces, tienen que realizar un video con esta aplicación de al menos 30 segundos de duración. Y para participar deben etiquetar a un amigo que también, como ustedes, disfrute del cine o en específico del cine animado, en un comentario, en un post que se está haciendo ahorita en nuestro Instagram del festival. Y deben subir este video a su historia. Bueno, van a ser dos historias para que cubran los 30 segundos. Y usan el hashtag el reto RenderLab y etiquetan a un amigo. Ahí está la cuenta del festival. Tengan en cuenta que el premio de ahora es una beca para el laboratorio de animación, laboratorio animado Hayu, ¿no? Que, como menciono, que nos está apoyando el festival. Y es una oportunidad muy grande de poder aprender en este laboratorio que tengo que desde varios días dura más que un laboratorio regular, y te enseñan todo lo necesario pues, para entrar a este mundo, ¿no? Entonces aprovechen el sorteo para poder sumarse. Voy yo seteando aquí tu, pro- tu, tu proyecto actual. Quizás quieres decirnos unas palabras finales de motivación para la gente que tiene en mente un proyecto. ¿Qué cosa le podrías decir para cerrar? Bueno, no, la verdad.
que disfruten, no sé, la verdad es que disfruto hacer estos proyectos, pensar en las historias, me nutro mucho, hay, hay que volver mucho atrás, en el pasado, como les contaba la historia de mi padre, que me contó ese relato, ¿no? Y eso me sirvió como, me sirvió para nutrir incluso en el diseño de personajes, ¿no? Vas a dar cuenta que hay unos personajes que no tienen pies, ¿no? Y esa es la raíz precisamente de ese relato. Y así, uno va a buscar, y busquen en su niñez. Ahí están las respuestas. Cuando construyen sus proyectos, mucha de esa fantasía está ahí, atrapada. Simplemente es cuestión de darle rienda suelta con las cualidades que ahora tienen y adelante, ¿no? Ujú. No Jimmy, le ahora tengan miedo. voy a poner el teaser que tú nos has pasado ahora último. Tiene sonido, ese sí tiene sonido. Ahí lo acaban de ver todos el teaser de tu próximo proyecto. Eh, entonces, Sí. antes de cerrar igual, quería mostrarles un video para que puedan hacer este reto. Les voy a pasar un video justamente que les explica para que vean el nombre bien de la aplicación, quizás cómo descargarla y cómo usarla, para el reto que estamos haciendo con el Festival de Cine Jai, Cine Animación Ya. Jai. Me dicen nomás con eso. Stop Motion a Hayukuna. Es una herramienta para crear diversas historias. Crea hermosos videos de animación usando tu dispositivo móvil. Solo tienes que crear tus personajes, tomarle fotografías, fusionarlas con nuestra aplicación y ¡listo! Al unir las fotografías obtendrás un video animado y así podrás ver tus ideas plasmadas en pantalla. Hayukuna es una herramienta con la que podemos crear videos en nuestro dispositivo móvil sin tener que recurrir a cámaras fotográficas o programas de edición más complejas. Con esta app tendremos nuestro video listo en poco tiempo. Ya, entonces ahí hemos visto la aplicación con la que pueden hacer este reto para poder participar de la beca, la HayuLab, que dura un mes entero de capacitación en este rubro, ¿no? Entonces ya, Jimmy, te agradezco nuevamente tu participación en este diálogo. Y ya para cerrar, estamos ahorita poniendo en el primer link, en el primer comentario fijado de este diálogo, estamos poniendo el formulario en que ustedes pueden responder algunas preguntas y a la vez registrar su participación. También, aparte, mis compañeros lo están poniendo ahí, yo lo estoy poniendo ahorita, debe estar apareciendo también al costado de su misma transmisión, en una ventanita. Entonces también le dan clic ahí y los va a llevar al formulario directamente. Lo llenan, responden las preguntas y ya van a poder registrar su participación. Si es que al menos siguen participando en 4 de las 5 charlas que estamos haciendo, le vamos a contactar luego del ciclo para poder entregarles una constancia de participación. Entonces eso,
con eso ya estamos cerrando. Te agradezco mucho, Jimmy, en nombre de todo el equipo y de toda la gente seguro que nos está viendo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero haber sido de utilidad para alguien. Y nada, espero que nos veamos. Y sigan la página de Luna. Listo, Jimmy, gracias. Me dicen que hay muchos comentarios que te están agradeciendo por la charla, así que esperamos que Nuna también tenga muchos más seguidores a partir de ahora, ¿no? Así que invitamos a la gente también a difundir ese proyecto, que si les ha gustado, que seguro les ha gustado, para que puedan apoyar también el proyecto, ¿no? Les recordamos que el formulario está disponible solo media hora, así que llenen la hora y luego tienen hasta antes de empezar nuestra siguiente charla para hacer el reto. Eso sería todo, chicos. Nos Claro, vemos. hasta luego. Listo. Chao.